hay noticias en el ámbito periodístico, atañen directamente a medios de comunicación, tienen que ver directamente con medios de comunicación. Le damos la bienvenida para hablar sobre ambos temas, el caso del Correo del Caroní por una parte y el caso del diario El Carabobeña por otro, al diputado Biagio Pilieri, presidente de la Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional. Diputado, bienvenido y gracias por este tiempo para Unión Radio. Buenas tardes, Vanessa. Un placer para mí poder conversar con tus muchos oyentes. No, Efectivamente, gracias a usted. Fíjese, son dos situaciones críticas por lo que se entiende. El carabobeño sin papel, que ya habla de un cierre inminente, y la decisión contra el editor del diario Correo del Caroní. ¿Qué plantea la Subcomisión de Medios? Adelante. sí, bueno, mira, en el mismo orden que me lo planteas hace unos instantes, ¿no? Primero, nosotros estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo con los medios de comunicación, pero en específico con el tema de los medios impresos. A unos por una razón y a otros por otra. Aunque en el diario El Caroní tiene la doble situación, es la combinación de ambos eventos, ¿no? Con respecto al carabobeño, efectivamente le queda un poco más de una semana de escaso papel, planchas de impresión y tintas para cerrar la Santa María y dejar de circular después de muchos años diariamente. Son más de 80 años que tiene el diario El Carabobeño saliendo de manera ininterrumpida. Son más de 8 décadas consecutivas brindándole información, entretenimiento, distracción a todos los carabobeños y a todos los estados que estamos circunvecinos. Y no es posible que no solamente es un capricho, nosotros no tenemos duda que es profeso, nosotros no tenemos duda que es a propósito, que quien se ha convertido en el ente monopolio del papel periódico en Venezuela, que es el complejo editorial Alfredo Maneiro, tenga al diario El Carabobeño en esta situación. ¿No han podido verificar qué pasa con el complejo Alfredo Maneiro, diputado Pilieri, si efectivamente no tiene planchas y papel o si las tiene y no se las quiere dar al carabobeño? Bueno, mira, el complejo editorial Alfredo Maneiro pretende convertirse en el Mercal de los periódicos de Venezuela. Tú sabes que para poder comprar algo regulado en Venezuela, sea aceite, sea arroz, sea pasta, hay que hacer largas e interminables colas en los mercales o en la red pública de abastos del gobierno. Bueno, eso es lo que pretende hacer ahora el complejo editorial Alfredo Maneiro con el tema del papel periódico, con el tema de las planchas, con el tema de las tintas, ¿no? Pretende que todo el que quiera comprarle a él a un precio asequible tiene que sencillamente someterse a las condiciones arbitrarias, discrecionales y en muchas ocasiones hasta atentatorias de la libertad de información y de expresión que él intenta imponer para poder los medios de comunicación del país poder llegar a tener esos indispensables elementos para poder circular. ¿Qué opciones tiene el carabobeño? Nosotros hemos citado en 2 oportunidades a comparecer al presidente del complejo editorial Alfredo Maneiro, el doctor Hugo Cabezas, y ha hecho caso omiso. Ni siquiera ha tenido el cuidado de cuidar las formas y por lo menos excusarse del mismo. Bueno, nosotros estamos decidiendo, ya que Mahoma no va a la montaña tendrá que ir a Mahoma. Nosotros tendremos que apersonarnos en el complejo editorial Alfredo Maneiro a exigir explicación, no solamente porque hay periódicos del sistema bolivariano de información y de comunicación, como por ejemplo Ciudad Caracas, que circula a full tiraje, que circula a full paginación, que además es prácticamente regalado, mientras que hay otros medios impresos del país que han tenido que bajar paginación, han tenido que reducir, por supuesto, su tiraje, han tenido algunos que dejar de circular los fines de semana, en fin, han tenido que valerse de 1000 cosas para poder extender un poquito más el tiempo de vida útil. Bueno, o sea, como Subcomisión de Medios van a visitar el complejo Maneiro. Estamos decidiendo ir y apersonarnos en el complejo editorial Alfredo Maneiro a exigir una explicación. ¿Cuándo iría? Porque en los próximos días. En los próximos días hemos dado el tiempo suficiente para que no se vea que es una medida ni efectista, ni es una medida
de coacción. No, no, no. Es que si no nos dan respuesta, nosotros tenemos que buscar respuesta para que se lo den a los medios de comunicación. Y el carabobeño exige una explicación, no por los dueños de los medios, que por cierto no es nada pecaminoso porque en la Constitución la libre empresa es un derecho constitucional, pero además por los cientos de trabajadores que están allí y especialmente por los miles y miles de lectores del diario El Carabobeño, que no solamente van a dejar de recibir una información, sino los centenares de comunidades que van a dejar de tener una ventana para poder expresarse. Entonces nosotros vamos a tener que apersonarnos en el lugar a exigir una respuesta de este funcionario público que parece que se le olvidó que tiene que darle y que tiene que rendir cuenta de los dineros y de su actuación pública al frente de un órgano adscrito al gobierno, ¿no? Diputado Eso con Pellegrini, respecto al carabobeño. ¿y qué opciones tendría el carabobeño en este momento? Es decir, ¿indefectiblemente va a dejar de circular? El carabobeño, por lo que hemos conversado, porque no solamente lo hemos recibido durante varias semanas seguidas en el seno de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, sino que también fue una comisión de nosotros a ver el lugar, a inspeccionarlo, a ver in situ la realidad, y efectivamente no están exagerando en absolutamente nada. Cuando manifestaban que le quedaban muy pocos días, aquella vez que fuimos, ya le quedan menos de 10 días, menos de una semana para que dejen de circular. Bueno, lo que le queda es seguir presionando, y le hacemos un llamado también al pueblo de Carabobo para que pueda también ser cada vez más solidario con el diario El Carabobeño, porque repito, no es porque cierre solamente un medio de comunicación, que ya es un derecho humano universal que todos y cada uno de los carabobeños tienen, porque el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión es un derecho sagrado, sino que además es una ventana que se les cierra a los carabobeños para poder expresarse, ¿no? Entonces nosotros le hacemos un llamado, primero, al diario El Carabobeño a seguir resistiendo estos días que faltan, pero segundo, a decirles que no está solo, que nosotros vamos a seguir presionando junto con ellos hasta que haya una respuesta, porque nosotros sí te podemos decir con mucha responsabilidad que no estamos de acuerdo con que haya ningún órgano del Estado que se convierta en monopolio de nadie. Son malos los monopolios privados, pero aún son mucho más perversos los monopolios públicos, porque además tienen el ingrediente político en el medio, y un monopolio con el ingrediente político es muy peligroso. ¿Y si no lo dejan entrar? Si no los dejan entrar, diputado, en el complejo Maneiro, si ustedes parten de que van a ir y los van a dejar pasar. Cuando esa situación se presente, vamos a tomar decisiones. Vamos a esperar que esa situación se presente, ¿no? No vamos a adelantar jugadas. Con respecto al diario El Correo del Caroní... ¿Y si efectivamente el complejo Maneiro no tiene papel ni planchas, diputado? Bueno, la información que manejamos no es esa. La información que nosotros manejamos extraoficial es que no solamente tiene papel, tiene plancha, pero además hay una regularidad mucho mayor, Vanessa. El complejo editorial Alfredo Maneiro hace casi un año cobró por adelantado las planchas de impresión a todos los periódicos que están adscritos a la Cámara de Periódicos de Venezuela, que son cerca de 100 periódicos regionales, y todavía no se las ha entregado. ¿Qué excusa hay? ¿Por qué ese grado de irresponsabilidad de parte del complejo editorial Alfredo Maneiro? Realmente el gobierno ya se quitó la careta y ya no le importa ni siquiera cuidar la forma, y lo único que está buscando es ponerle rodillas a los medios impresos que les son incómodos por su línea editorial. Ya no les interesa en absolutamente nada el no ocultar que ellos serían felices si tienen un solo periódico, una sola emisora de radio y una sola televisora. Bueno, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en la pluralidad, nosotros creemos en la diversidad, nosotros creemos en la plena libertad de expresión e información, y no estamos de acuerdo con la forma como se está manejando el complejo editorial Alfredo Maneiro. Al igual que tampoco estamos de acuerdo que al Correo del Caroní, sí, al cual también lo tienen una situación bien complicada con el tema del papel y de las planchas, que está escrito no a la Cámara de Periódicos de Venezuela como los medios regionales, sino al bloque de prensa venezolano, lo tengan también en una situación similar a la de varios periódicos del resto del país, unos regionales y otros nacionales. Pero a eso, si fuera poco ya, el viacrucis en la que está el Correo del Caroní, entonces también ahora se le suma la utilización, una nueva
fórmula, la utilización del brazo del Poder Judicial para seguir intentando colocar de rodillas a quienes les son incómodos en lo que escriben, a quienes les son incómodos en su línea editorial. ¿Hay Entonces, alguna razón que justifique esta decisión en el caso, la condena a 4 años a la que fue sometido el director del diario Correo del Caroní? bueno, no solamente la condena a 4 años, sino también la prohibición de salida del país y, si fuera poco, también una multa en un monto muy, pero muy alto. ¿Hay algo que lo justifique, diputado Pilieri? Conversamos con el diputado Viallo Pilieri. ¿Algo lo justifica? Nosotros, por el comportamiento que ha tenido el gobierno, no dudamos en pensar que es una nueva forma, al igual que a muchos medios de comunicación le mandan lo que llaman el combo, cuando le mandan el CENIAR y le mandan los demás organismos fiscalizadores que se encargan de supervisar una empresa privada que está funcionando. A nosotros no nos entraña que también en el combo también le estén mandando al brazo judicial, que son los tribunales. Cuando este gobierno, cuando recibe críticas, cuando recibe que se develan algunos asuntos que le son incómodos, que le son molestos, sencillamente utiliza brazos alternos, brazos izquierdos, para poder ejecutar acciones. Bueno, y aquí está ahora el brazo de la justicia haciendo un acto de injusticia contra un medio privado, sencillamente porque escribió, sencillamente porque expresó, sencillamente porque divulgó posibles hechos, presuntos hechos de corrupción en alguna de las empresas del Estado, allá en el Estado Bolívar. ¿Cómo va a enfrentar la Asamblea Nacional, concretamente la Subcomisión de Medios, esta decisión, esta sentencia contra David Natera Febres? Bueno, primero de puertas abiertas. La Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional abrió las puertas de par en par en esta nueva Asamblea Nacional. La Subcomisión de Medios está atendiendo semanalmente decenas de casos de todo tipo, de emisoras de radio, de televisoras regionales, de casos de trabajadores como el de ANTV, en fin, recibe casos permanente y frecuentemente. Bueno, a toda la gran familia del periódico El Correo del Caroní, nuestra solidaridad, las puertas abiertas, no están solos, los vamos a acompañar en todo lo que podamos hacer y vamos a ser voz de ellos y de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los directivos, de cada uno de quienes son parte de esta familia para luchar para que este tipo de condenas no se repiten y para que este tipo de condenas, por supuesto, se revisen. Con toda la discusión sobre el ejercicio del periodismo, diputado Pilieri, a ver, ¿usted descartaba que hay algún elemento que pudiese justificar una sentencia como la que se dictó contra David Natera Febres? Bueno, mira, Sí, no, adelante, por favor. No, si tú observas todo lo que le viene pasando, por ejemplo, al Correo del Caroní, y viene una sentencia como esta, a ti no te viene otra cosa a la mente sino esto. Ahora, ¿por qué el gobierno se empeña en arremeter contra los medios de comunicación, en este caso los medios impresos que tienen una línea crítica a ellos? O sea, ¿por qué sucede con ellos? ¿Por qué no sucede con otros? ¿Por qué si hay papel para Ciudad Caracas no hay papel para el Carabobeño, no hay papel para el Correo del Caroní? ¿Por qué solamente procedimientos contra estos medios impresos y no hay procedimientos conocidos para otros que sí tienen una línea más edulcorada, más dulce con el gobierno? Entonces, tú empiezas a comparar y pareciera que no puede haber otra razón, sino que sencillamente el gobierno utiliza a todos los estamentos, a todas las instituciones del Estado para tratar de ponerte de rodillas. Ahora, es decir, dice que la Subcomisión de Medios de la Asamblea va a hacer el acompañamiento al Correo del Caroní. ¿De qué manera van a impedir que se ejecute la sentencia? Bueno, no hemos hablado de impedir que se ejecute, Ya, sino... excúsenos usted, sí. Ok, es sencillamente acompañarlos, es sencillamente no dejarlos solos, es sencillamente elevar nuestra voz de protesta, es sencillamente que el gobierno entienda que no va a poder hacer lo que le dé la gana sin que nos mantenga acallados, es decirle al gobierno que hay voces disidentes en este país que no aceptamos que se viole la Constitución, que se viole el debido proceso, que se viole el Estado de Derecho y que se utilice al brazo judicial como un cuerpo político.
3:29 de la tarde, amigas y amigos. Estos temas va a ser debatidos la semana que viene en la reunión de la subcomisión, diputado Pilieri. Sí, se va a plantear. Seguramente ni siquiera en la subcomisión, se va a elevar seguramente directamente a la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación que preside el diputado Tomás Guanipo. Es decir, sería debatida en este escenario. Ambos casos, entendemos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Primero el del Carabobeño, porque Sí. le hemos hecho seguimiento semanal. Y bueno, y ya el próximo miércoles, cuando son las reuniones ordinarias de la comisión, ya estaremos a escasas horas, ya no días. Antes se estaban contando las semanas que le quedaba de vida al diario El Carabobeño. Hace poco se contaban días. Ahora, el próximo miércoles, estaremos hablando solo de horas que le queda al diario El Carabobeño para bajar la Santa María después de más de 80 años de circulación ininterrumpida. Y por supuesto, este último tema escandaloso que acaba de suceder contra el diario El Correo de Caroní, por supuesto que será punto de agenda en la reunión de la Comisión del Poder Popular y Medios de la próxima semana. Diputado, muchísimas gracias. Siempre bienvenido a Unión Muchísimas Radio. gracias a ti. No, Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a Venezuela. Gracias. Igualmente a usted, diputado. Conversábamos con el diputado Viallo Pilieri, presidente de la Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional. Dos casos que han encendido sin duda el debate en el país. Primero, la decisión contra el director del Correo del Caroní, el editor David Natera Febres, en primer lugar, y en segundo lugar, la situación del Carabobeño, que, de acuerdo con un comunicado que ha hecho público, solamente tiene papel para circular